vuelta acá con el último panel de la tarde, 4:30 en Colombia, 6:30 en Argentina. Y acá, antes de dar la bienvenida a nuestra moderadora y a nuestro panel, un saludo acá de mi querido Adrián Hola, ¿qué tal? para Buenas el tardes a panel. todos. Quería saludar a Diego, Carlos, Marta, Facundo, Mónica. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por participar. Así que bueno, muchas gracias y espero que vaya muy bien con el panel. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, Adri. Y bueno, este es nuestro último track del día, que ha sido intenso. Además, un día que han pasado de un montón de cosas en internet. No anda, no anda internet, no nos hemos podido comunicar, un montón de cosas. Pero aquí estamos. La escuela, a pesar de todo, ha estado todo el día online transmitiéndose. En el último track del día le voy a dar la bienvenida a Mónica Trochet, que va a ser nuestra moderadora de este panel, lleno de amigos y amigas. Wi-Fi del futuro, 5G, Internet de las cosas, tecnologías inalámbricas, que parece que sin lo inalámbrico no podemos vivir, sin nuestro móvil, sin nuestra tablet. Así que Mónica, bienvenida. Gracias por haber aceptar moderado el panel. Gracias por estar acá con nosotros. Son todos colombianos, salvo Facundo, que está casado con una señora colombiana. Entonces es como que es cuasi colombiano. Y acá los argentinos que estamos desde el otro lado. Mónica, todo tuyo. Tenemos una hora, pero como es el último panel del día, quizás tenemos un poco de flexibilidad. No sé si los panelistas tienen más tiempo. Y acordate que yo voy a leerte al final algunas preguntas que puedan hacer los becarios que están en otra sala de Zoom diferente que donde están ustedes. Bienvenidos todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al panel 5G, Wi-Fi del futuro, IoT y otras tecnologías inalámbricas. Como ya lo dijo Olga, tenemos una hora para desarrollar esta temática. Vamos a iniciar con una charla con los panelistas y luego 15 minutos para preguntas y respuestas al final. Voy a iniciar haciendo unos comentarios generales a manera de introducción. Estuve viendo el panel de Internet y su infraestructura, la intervención de María José Calvo. Creo que tenemos muchos puntos en común. Las comunicaciones inalámbricas han contribuido a conectar a miles de personas, a miles de millones de personas en el mundo, y estas han podido acceder a todas las ventajas de la economía digital. Hemos visto que con la pandemia, con toda la imposición de medidas sanitarias, se ha incrementado el uso de las redes de telecomunicaciones para poder solventar necesidades básicas como aprovisionamiento de bienes y servicios, para comunicarse con familiares, amigos y también para mantenerse informados. Podemos decir que en la actualidad casi todos los sectores de la economía dependen de las tecnologías inalámbricas. Además, tenemos nuevas tecnologías que se basan en sólidas redes de comunicaciones inalámbricas, como las son la 5G, la inteligencia artificial e Internet de las cosas, que ofrecen mejoras en la calidad de vida de la población. Conociendo toda la importancia que tienen las tecnologías inalámbricas en la actualidad, ¿cuál es la situación actual de esta tecnología en América Latina y el Caribe? ¿Cuál es el impacto que esto puede tener en la industria a través de Internet de las cosas y algunos otros proyectos relacionados con estas tecnologías? Bueno, tenemos la suerte de contar con la participación de los expertos que tenemos hoy aquí en nuestro panel. Está Marta Suárez, presidenta de Dynamic Spectrum Alliance; Carlos Rebellón, director de Gobierno y Políticas Públicas para los Países Emergentes de América Latina en Intel Corporation; Facundo Fernández Benny, director Customer Marketing, Government and Industry Relations Latam Sud en Ericsson; y Diego Molano, consultor internacional en transformación digital de gobiernos y empresas. Vamos a iniciar dándole la palabra a Marta. Marta, bienvenida. Y esta es la pregunta para ti. ¿Cuáles son los avances de la nueva generación de Wi-Fi y el desempeño que ofrece? Buenas tardes. Quisiera agradecer por la invitación y muchas gracias a la escuela por tener la oportunidad de participar en este panel. Bueno, pues yo quisiera empezar hablando de una tecnología que damos por asegurada, que creemos que siempre ha estado ahí, que usamos constantemente, pero que es muy importante para todos y que también tiene sus requerimientos y necesidades. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla un momento para hacer una corta presentación. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, unas breves palabras sobre la DSA. La DSA es una alianza global que promueve el uso eficiente del espectro y nosotros en general promovemos un balance entre espectro licenciado, ligeramente licenciado y no licenciado. Creemos que es importante esto para incrementar la conectividad y para favorecer la innovación. Voy a empezar refiriéndome al crecimiento de las proyecciones de tráfico global de Internet. Tenemos en estas proyecciones que para el año 2022, es decir, el próximo año, más del 50% del tráfico va a iniciar o terminar en una red Wi-Fi. Y esto es tomando en cuenta tanto los enlaces fijos, que están a través de dispositivos exclusivamente que funcionan en redes Wi-Fi, como dispositivos móviles que están configurados por parte de los usuarios para tener tráfico en redes Wi-Fi, principalmente cuando estamos en el hogar o en la oficina, en vez de tener ese tráfico cuando estamos en movimiento. Aquí es importante ver que la proyección y la tendencia es siempre al alza. Entonces los usuarios, y esto creo que es algo ya ampliamente aceptado, cada vez desean más y más acceso a Internet y más acceso a nuevas aplicaciones. Y en ese contexto es importante poder entregar la capacidad que se requiere para las redes Wi-Fi. ¿Cómo ha venido evolucionando? Creo que esta es parte de la pregunta. Nosotros desde la industria Wi-Fi hemos tenido diferentes generaciones que se han venido desarrollando. Aquí aparece algún resumen desde Wi-Fi 4 hasta Wi-Fi 7 con cortesía de Intel. En este momento estamos en Wi-Fi 6, que es el estándar actual. Opera en las bandas de 2.4 y 5 GHz y ofrece velocidades pico de transmisión de datos de casi 10 gigabits por segundo. Se espera luego poder, bueno, ya en muchas partes es una realidad, extender el estándar Wi-Fi 6 a la banda de 6 GHz. Y en este caso hablamos de Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E puede tener mayores anchos de banda, por eso ofrece mayores capacidades. Y también es una tecnología que permite manejar muchos más usuarios conectados al mismo tiempo. Tenemos luego la siguiente generación que se está desarrollando, que es Wi-Fi 7. Está esperada para el año 2024 y esta sí que va a tener velocidades aún mucho más altas, del orden de 46 gigabits por segundo, con canales que pueden tener un ancho de banda de hasta 320 megahertz. A nivel de desarrollo y estandarización, la Wi-Fi Alliance, que es la entidad encargada, ha venido trabajando en desarrollar diferentes esquemas de certificación de equipos. En este momento ya está todo el programa de interoperabilidad desarrollado para Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E es el estándar Wi-Fi 6 en la banda de 6 GHz. Y se espera, como les decía hace un momento, poder contar con Wi-Fi 7, que es conocido como IEEE 802.11be, para el año 2024. Entonces, esta es una industria que ha venido evolucionando constantemente, entregando cada vez mejor desempeño y mejor características más acordes con las necesidades de los usuarios. En el caso de las aplicaciones posibles en la banda de 6 GHz, Wi-Fi 6E permite 3 tipos de casos de uso diferentes. Cada caso de uso tiene algo para aportar a los usuarios. Pueden haber dispositivos de muy baja potencia en interiores y de potencia estándar. Cada caso de uso se puede implementar de manera independiente. Es decir, hay países que han decidido optar por un esquema o por dos y esperan luego para adoptar otros a futuro. Las reglas pueden ser diferentes en cada caso. Y tenemos un momentum a nivel global en la adopción de Wi-Fi 6E, que es muy importante. En la región de las Américas, en este momento, tenemos 8 administraciones que han tomado la decisión de abrir la banda completa para Wi-Fi 6E. Y tenemos 3 países que están en proceso de consulta y esperamos que tomen una decisión muy pronto. Los países que ya abrieron la banda son Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Chile, Perú y Brasil. Y los países que están en curso de consulta y que ya esperamos que tomen una decisión pronto son México, Colombia y Argentina. Vemos también que las economías líderes en conexión de banda ancha, tanto fija como móvil, dentro de ellas también tenemos varios que han adoptado esta banda, como la República de Corea, Arabia Saudita y en muchos casos la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, pero ellos tomaron la parte baja de la banda, 500 MHz. La parte de por qué es estratégico tomar esto es porque
estamos hablando aquí de un incentivo para la economía. Y creo que es muy relevante después de la situación de COVID por la que acabamos de pasar, estamos pasando todavía. Wi-Fi es una tecnología que jala desarrollo económico y lo puede hacer a través de diferentes fuentes de valor. Hay fuentes de valor que residen del acceso público, y esto es importantísimo para la conectividad de aquellas personas que no pueden tener un plan de datos en sus hogares. También es importante para aquellos que sí tienen acceso y capacidad de fibra para poder tener ese complemento de redes en redes internas en su hogar, para tener realmente experiencia de gigabits por segundo. Es muy importante para las empresas, para los que llamamos WISP o proveedores de acceso de servicio de Internet inalámbrico, para la industria, porque hay muchísimas empresas que hoy en día funcionan a través de redes Wi-Fi y que lo hacen pues porque es una tecnología asequible, y también se aplica a diferentes sectores. Aquí, bueno, hay estudios que muestran todo el impacto en la economía global. Para el año 2025 se espera un impacto de 4.9 trillones de dólares en el término anglosajón. Y es una industria pues que está creciente, con una economía, con unos equipos ya desarrollados y con economías de escala que facilitan los precios. Para terminar, creo que es estratégico pensar en entregar suficiente espectro no licenciado para tecnologías como Wi-Fi. No es la única que puede operar en modo no licenciado. También hay tecnologías tipo 5G, lo que llamamos NRU, que es New Radio Unlicensed, y que es un complemento para 5G en las bandas no licenciadas. Y mi punto, entonces, con respecto al valor económico que se puede tener. Aquí estoy tomando unos datos de unos estudios que hicimos en la DSA sobre el valor económico que trae el acceso no licenciado a la banda de 6 GHz en Brasil. Y encontramos que el valor económico acumulado es de 163 billones de dólares en 10 años. Y esto tomando en cuenta el impacto al Producto Interno Bruto, al desarrollo económico de las empresas brasileras y al desarrollo de los usuarios y de los ciudadanos brasileños. Entonces, algo similar hemos hecho con todos los países. A pesar de que no hay una subasta de espectro, de que no hay una asignación de por medio, hay un gran valor económico que se genera por todo lo que lleva Wi-Fi no licenciado. Aquí tenía el ejemplo también para el caso de Colombia. En Colombia se encontró que el beneficio económico para cada una de las fuentes de valor es muy relevante y el valor acumulado total es de más de 40 billones de dólares en los próximos 10 años. En estos casos también hay un costo de oportunidad, es decir, el valor económico de Wi-Fi empieza a generarse desde el instante cero y posponer la decisión pues tiene un costo de oportunidad. Entonces, yo creo que con esto ya termino mi mensaje. Tal vez una nota final es que estamos viendo pues, en muchos países de la región, como mencionaba, el interés. México ya tuvo 2 consultas y en Colombia se acaba de lanzar una nueva consulta ahora apenas el 29 de septiembre, donde ya se está mostrando la propuesta de normatividad para la banda de 6 GHz. Entonces, pues es un gran avance de parte del Ministerio y de la Agencia Nacional del Espectro en buscar permitir que en Colombia se puedan tener los beneficios de esta tecnología no licenciada. Entonces, estas son mis observaciones de inicio y les agradezco. Quedo atenta para la discusión. Muchas gracias, Marta. Continuamos con Carlos Rebellón. Carlos, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuál es el estado actual de las tecnologías y los dispositivos asociados a la conectividad inalámbrica? Muchas gracias, Mónica. Pues estamos viviendo en una era que ya varios han llamado la era de los datos, y en Intel a veces la llamamos de un aluvión de datos. Y es que al llegar más dispositivos a los hogares, a las industrias, y junto con eso, al nosotros mismos volvernos más dependientes de la información y de los datos para nuestra vida diaria, pues eso está generando un tráfico sin precedentes que pone en estrés las redes, tanto fijas como inalámbricas, y las pone en estrés no solo a nivel del hogar, sino en la calle y en un futuro próximo en lugares como las fábricas. Por ejemplo, hoy por hoy se tiene que un usuario promedio de Internet está
está consumiendo en un día o generando 1.5 gigas de tráfico. Pero, por ejemplo, un vehículo autónomo, de los cuales ya hay pruebas alrededor del mundo, puede generar 4 teras de datos en un día. Sabemos que un tera es multiplicar por 1000 veces un giga. Y lo que puede ser una fábrica inteligente donde todo opera de manera automatizada puede generar en un día un peta de datos que es 1000 veces un tera. Entonces, eso ha generado ese fenómeno que explicaba un poco Marta de mayor necesidad de velocidades, pero también de concurrencia de dispositivos, pero también de latencia en las comunicaciones. Y esas necesidades se están cubriendo, se van a cubrir a futuro con nuevas tecnologías, volviendo a la pregunta inicial. Del lado del espectro no licenciado, por medio de los nuevos estándares de Wi-Fi, donde Marta destacaba lo que se viene en materia de Wi-Fi 6S en la región, con 8 países ya asignando esa banda totalmente para el uso no licenciado y indispensable para este estándar, pero también se va a venir, sobre todo en el caso de las grandes coberturas de lo que llamamos outdoors, a través de la llegada del 5G, donde pues ya tenemos un país que licitó diferentes bandas de 5G, aparte de Estados Unidos y Canadá, como es Chile, y otro que lo va a hacer, ojalá este año, que es Brasil. Entonces, estas dos tecnologías están llegando para cubrir esas necesidades. De no cubrirse esas necesidades, pues a las brechas que ya conocemos que hay en la región se sumaría una de acceso en zonas rurales, en zonas apartadas, de tener un internet asequible, etcétera. Pues se sumaría una tercera brecha y es la de los usuarios que pueden usar internet para sus comunicaciones básicas y de la que los puede usar para usos más avanzados como un video de 4K, 8K, para conectar sus dispositivos. Incluso una empresa mediana de manufactura habría brechas entre empresas que pueden acceder a una conectividad en sus fábricas de Wi-Fi o de 5G y quienes no lo pueden hacer. Y como siempre en los usuarios finales. Entonces, esas nuevas tecnologías van a ser complementarias y están llegando por diferentes caminos. ¿Por qué llegan por diferentes caminos? Porque pues la una es licenciada como el 5G y la otra es no licenciada y tienen diferentes niveles de madurez y diferentes pasos para ir llegando a nuestros países. En el caso del Wi-Fi 6, la Wi-Fi Alliance ya prevé que para el próximo año al menos 20% de los dispositivos Wi-Fi del mundo van a ser Wi-Fi 6. Por un lado. Por otro lado, en 2 años va a llegar el estándar Wi-Fi 7 que va a incrementar aún más esas capacidades del Wi-Fi. Esa llegada de esas nuevas tecnologías, junto con este movimiento en asignación de espectro que se está dando en la región y en Europa de diferentes maneras, va a llegar a impactar sobre todo fuertemente ese consumo de Internet del hogar y ese consumo de Internet corporativo, de las redes Wi-Fi corporativas, que ya no van a tener que estar poniendo casi que un access point de manera tan densa, sino que van a poder reimaginar sus redes de Wi-Fi y así simplemente nosotros vamos a sentir que poco a poco la velocidad de nuestros dispositivos cuando se conectan a redes de Wi-Fi, sea en la casa, en las empresas o los Wi-Fi gratuitos de los gobiernos, aumenta su velocidad de descarga, no nos molesta tanto que se conecten más usuarios porque permite más concurrencia y aumenta la latencia que es tan importante, sobre todo en comunicaciones de máquina a máquina o de máquina a persona. En paralelo, vienen unas identificaciones de espectro que ya se dieron a nivel global, donde hay que decirlo, a Latinoamérica le falta entregar mucho espectro en Wi-Fi, ahí la tarea está por hacerse. En el caso de Wi-Fi 6, banda de 6 GHz, la tarea ya avanzó, ya arrancó y ya podemos hablar vamos a llegar seguramente a fin de año a 10 países que cubren más del 90% de la economía americana del continente. 5G, desafortunadamente Canadá y Estados Unidos ya han entregado mucho más espectro.
del que, del que se ha entregado en nuestros países, donde mencionaba el caso de Chile. Y es muy importante acelerar eso. Y eso va a ayudar a ese otro pedazo de la conexión, a la conexión cuando nos estamos moviendo, cuando estamos en la calle, cuando a la conexión de ya una pequeña fábrica, no tanto, sino una gran fábrica, donde probablemente 5G va a ser más potente. Entonces, y a la vez, a futuro van a empezar a llegar también estos dispositivos ya con módulos 5G, y se va a dar toda una transformación de las redes móviles a través de redes virtualizadas y Open RAN. Entonces, son dos caminos diferentes, pero que nos llevan a poder atender ese desafío, de esa necesidad constante de consumir datos, de consumir información, y que por tanto la mejor tarea que pueden hacer las autoridades de los países es entregar espectro para ambos. No significa dividir el espectro en la mitad, significa que el espectro que es más apto para una tecnología como Wi-Fi se ha entregado para esa tecnología, el que es más apto para una tecnología como 5G se ha entregado, y que respondan también a la necesidad y a la madurez de los diferentes ecosistemas. Como le mencionaba, en el caso de Wi-Fi, 20% de los dispositivos Wi-Fi ya van a venir para trabajar en la banda de 6 GHz. Próximo año, 40% en 2 años y casi el 80% en 3 años. En 5G hay 3 bandas globales donde se ha entregado la mayor cantidad de espectro, que son en la banda de 3.5, en la banda de 26 y en la banda de 28, asimismo en la banda de 700. Entonces, no es casualidad que para cada diferente tecnología, también la mayor cantidad de dispositivos están en esas bandas que les he mencionado, para la banda de 6 GHz en el caso de Wi-Fi, y para las bandas que le mencioné, y muchas más que se vienen, no son las únicas, para 5G, que necesita bandas tanto bajas, medias y altas. La necesidad de Wi-Fi es diferente. La necesidad de Wi-Fi depende de tener espectro casi en la misma zona, en la banda de 5 GHz y 6 GHz, por lo que al estar vecinos o al estar adyacentes, esos espectros son mejor aprovechados de mejor manera. Entonces vamos a tener un salto jalonado por esas dos tecnologías que no se daba hace buen tiempo, porque Wi-Fi lleva más de 3 años sin recibir espectro de esta manera, y como le mencionaba, pues 5G es algo que nuestra región ya se está viendo en otras regiones, y que nuestra región está en mora, sobre todo desde el punto de vista de entrega de espectro licenciado en las bandas donde más desarrollo hay de equipos, para empezar a desplegarse y empezar como ciudadanos a entender sus beneficios. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Entonces, lo importante aquí es acelerar la entrega del espectro licenciado para poder desplegar y aprovechar todos los equipos que llegan ahora y poder cubrir las necesidades de los diferentes ecosistemas. En resumen, para tu primera intervención. Bueno, seguimos ahora con Diego Molano. Diego, vamos a iniciar o darle paso a tu intervención con la siguiente pregunta. En la realidad de pospandemia, esto del 5G, ¿qué aporta a nuestra región de Latinoamérica? Bueno, gracias, Mónica. Gracias por la invitación también a Adriana y a Olga, y por la organización de esta escuela. Bueno, pues el tema es que pues estamos en pospandemia, y la pandemia ha ayudado a entender muy bien cuáles son las brechas de verdad de la región. Y con mucho orgullo, aquí en las anteriores escuelas de gobernanza de Internet hemos dicho, hemos estado muy contentos por la conectividad de América Latina, ¿no? Estamos que en números gruesos y en promedio, pues América Latina, alrededor de un 70% de la gente está conectada a Internet. Y uno dice, wow, eso es buenísimo, 70%. De los cuales, pues dependiendo de quién lo cuente, si lo cuenta el GSMA, si lo cuenta la UIT, si lo cuenta 5G Américas, o si lo cuentan Intel o Ericsson,
pues los números cambian, pero ¿cuántos de esos realmente están conectados a redes móviles? ¿No? Más o menos un 60%, 65% están conectados a redes móviles. La gran mayoría de usuarios fijos también están conectados a redes móviles, entonces eso es una ventaja, pero la gran mayoría de latinoamericanos están conectados a Internet gracias a las redes móviles. Entonces, uno va y le pregunta a la gente, va a su casa y le dice, señor, ¿usted tiene Internet? Y casi el 70% dice, sí, tengo Internet. Y entonces dice, ah, qué bueno. Y la siguiente pregunta es, ¿y usted cómo se conecta a Internet? La gente dice, no, a través de este teléfono inteligente, este smartphone. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y usted cómo se conecta a Internet? O sea, ¿qué operador tiene? No, yo tengo un plan de datos, no tengo Wi-Fi en mi casa, tengo un plan de datos. Pero ese plan de datos, pues yo lo pago, es un plan prepago, como la gran mayoría de usuarios de Internet en América Latina, cerca de un 80% pues son usuarios de prepago. Entonces dice, yo tengo un plan de datos de prepago. Ah, bueno, ¿y ese plan de datos cuánto le dura? Dice, no, pues como los primeros 5 días de mes, pero yo después sigo conectado. ¿Y cómo así? Sí, porque mire, WhatsApp y Facebook e Instagram y otras cositas por ahí son gratis, y entonces siempre estoy conectado. Entonces uno dice, oiga, ¿y esta persona sí realmente está conectada? ¿No? ¿Sí realmente está conectada? Y luego dice, bueno, ¿y cuántas personas utilizan ese terminal? No, pues yo y también mi mujer y mis 3 o 4 hijos. Y entonces uno se da cuenta de que el problema es mucho más grande de lo que pensábamos. Y es que la conectividad no es la conectividad adecuada para todas las ventajas que vendemos de la tecnología. Toda la tecnología como herramienta para cerrar brechas, pues estamos fallando porque esa conectividad básica no es cierta. Nos estamos diciendo mentiras. ¿Sí? Entonces, va uno ve, por ejemplo, en países como Colombia, en datos de pandemia, solo el 10% de las familias con niños en escuelas tienen un terminal por niño. Solo el 10%. La gran mayoría de familias con niños no tienen terminal. Si no tienen un computador, por ejemplo, para que los niños estudien. Entonces aquí el tema es telecomunicaciones. Hemos avanzado. Hoy en día el 95% de los latinoamericanos están digamos el 90% están en zonas de cobertura de 4G. Y eso pues es un gran logro, espectacular. Y eso es un gran logro de los reguladores. Por más que los critiquemos, los reguladores han ido trabajando en marcos regulatorios para que vengan los que realmente han aportado, y son los operadores de telecomunicaciones, haciendo inversiones muy fuertes, inversiones de capital muy fuertes, para expandir estas redes, y también los fabricantes de tecnología, y probablemente Facundo puede profundizar en el tema, que han hecho esfuerzos muy grandes para bajar el costo de esa infraestructura y llegar a más gente. O sea, hoy en día tener el 90% de los latinoamericanos en cobertura de 4G es un súper logro, espectacular, es espectacular. Ahora el tema es, ¿estamos usando esa infraestructura de la manera adecuada? Y probablemente la respuesta es no. No le estamos sacando el jugo a esa infraestructura, porque la gente sí tiene cobertura de 4G, pero no lo usa. Porque no puede, o porque no lo puede pagar, o porque no tienen los terminales adecuados, o porque no tiene el conocimiento, los incentivos para hacerlo. Y para eso, pues uno tiene que montar ecosistemas. Y viene esa palabrita de los ecosistemas por todo lado, que surge ahora por todo lado, ecosistemas de todo, ¿sí? Y efectivamente, pues tenemos que ver es cómo fortalecemos esos ecosistemas. Y estoy totalmente de acuerdo con Marta y con Rebe de que hay que seguir dando espectro para Wi-Fi. Sí, eso hay que hacerlo, definitivamente. Y aunque me imagino que habrá también un debate grande si dedicamos ese espectro a Wi-Fi o a 5G. ¿No? Algunos dicen dediquémosle un poquito más, sobre todo en la banda de 6 gigas, dediquémosle un poquito más a 5G que a Wi-Fi. Pero aquí esas decisiones tienen que verse a la luz de
¿cómo hacemos para que la gente de escasos recursos en América Latina tenga realmente un ecosistema más eficiente para ellos? ¿Cómo hacemos para que las personas lo puedan usar más y lo puedan usar más de una manera más productiva? Y entonces uno se da cuenta que uno no necesita cosas tan avanzadas, que lo que se necesita es acceso de buena calidad, rápido, pero no tanto como un 5G. Probablemente el Wi-Fi lo necesitamos, las nuevas versiones de Wi-Fi, por lo que dijo Rebe, y es que los terminales van a venir con el Wi-Fi rápido y la gente va a necesitar, pues los terminales sí rotamos de terminal muy rápido. En promedio los latinoamericanos cambiamos de teléfono una vez cada 2 años. Bueno, eso era antes de pandemia, no sé, no sabemos los números todavía post pandemia, pero los terminales rotan muchísimo. Pero hay que tener en cuenta siempre es, oye, de pronto tener lo último, pues no es necesario. Hay que tener las cosas que tienen masas críticas, que tienen economías de escala, que la gente lo sabe usar y que tienen más impacto. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en el tema. Coincido con Marta y con Rebe que hay que seguir asignando el espectro, hay que permitir que el mercado siga creciendo, pero no perdamos el foco, y es que no necesitamos un Ferrari, ¿sí? Necesitamos un carro que a la gente lo pueda usar, aunque habrá algunos poquitos que puedan tener el Ferrari, es importante que haya, pero lo grueso de la gente necesitamos que tenga soluciones que sean más aptos para ellos, de acuerdo a sus realidades, y para eso tenemos que dedicarnos más a consolidar ecosistemas alrededor el teletrabajo, ecosistemas alrededor de la educación, ecosistemas alrededor del mundo financiero para que la gente tenga más oportunidades de acceso a finanzas a través de la tecnología, el ecosistema. Entonces por ejemplo, dice, oiga, avanzamos muy bien en este debate de las frecuencias de 5G y Wi-Fi y no hemos sido capaces en América Latina de hacer el estándar de la historia clínica que masifique la historia clínica electrónica, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo vamos a tener una mejor calidad de ese ecosistema si la cosa básica que es la historia clínica electrónica ni siquiera nos puede, ni siquiera, porque para la historia clínica electrónica no hay una CITEL que haga que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Entonces cada país toma, o inclusive en algunos países, cada estado o cada departamento toma decisiones independientes. Entonces, las soluciones que surgen no tienen economías de escala, no hay buena interoperabilidad, son soluciones propietarias, cerradas, etcétera, etcétera. Y eso pasa con la mayoría de ecosistemas que tenemos en América Latina. Es decir, para sacar el jugo a esto, tenemos que trabajar en organizar esos ecosistemas. Porque si no lo hacemos, pues la verdad es que vamos a tener un Rolls Royce o un Ferrari para estar manejándolo en sitios en donde son carreteras de piedra y no hay puentes. Entonces es muy importante que avancemos en los otros temas, muy bien por telecomunicaciones, pero tenemos que avanzar en los otros temas. Muchas gracias, Diego. Digamos que el punto principal aquí es que tenemos que entregar soluciones que estén de acuerdo a las necesidades de la población para que puedan aprovecharlas correctamente. Nuestro siguiente panelista es Facundo Fernández. Facundo, para ti tengo la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que las redes móviles de quinta generación ya están siendo una realidad en el mundo, me gustaría que nos cuentes cuál es la visión de Ericsson como proveedor de tecnología sobre el potencial de 5G, tanto para los consumidores como para las industrias, para aprovechar al máximo los beneficios de la conectividad y la banda ancha móvil. Bienvenido, Facundo. Muchas gracias, Mónica, por la bienvenida. En primer lugar, quisiera agradecer tanto a Olga y a Adrián por la invitación. Un placer y un gusto también compartir con este panel con tantos amigos colombianos, y obviamente muy interesante lo que acaban de comentar. Para tu pregunta, Mónica, si te parece bien, la puedo responder con unos slides que tengo para compartir. Si me dicen si pueden ver bien el slide. Sí, perfecto.
Excelente, bien. Entonces, a ver si está trabado mi pantalla. Un segundín. ¿Se ve, verdad? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ok, bien. Entonces, quisiera comenzar entonces haciendo mención a algo que fue recurrente en los distintos paneles de hoy, relacionado que está muy claro que la tecnología ha impactado al sector de las telecomunicaciones en lo que respecta a la pandemia. Me parece que no están pasando los slides, así que vamos a intentar una vez más. Ahora me confirman. Sí, acaba de pasar. Ahora sí. Entonces, les decía que, sin lugar a dudas, se ha puesto en evidencia a la industria de las telecomunicaciones como una infraestructura crítica en este escenario de pandemia. Y en ese sentido, la conectividad está apoyando cada vez más a muchos aspectos de nuestra vida diaria. Y ahí es donde viene entonces, de alguna u otra manera, el 5G para ayudar en este viaje de digitalización. Tenemos ejemplos realmente concretos de cómo se ha evolucionado en un periodo de pandemia la digitalización de las industrias y cómo se ha adoptado en mayor medida los servicios digitales a través de la conectividad y lo que realmente la conectividad ha beneficiado tanto a la parte de industrias como a la parte de consumidores en este contexto de pandemia donde han pasado ya prácticamente unos 20 meses. Y los datos son evidentes, desde el volumen de tráfico de las redes que ha aumentado en forma exponencial de un 30 al 40%, tanto en redes fijas como móviles, un poco Marta lo mencionaba previamente, o las empresas que han visto valoradas sus ganancias, que han sido producto de este boom de digitalización, y por lo tanto las telecomunicaciones han pasado de alguna u otra manera del top 10 de importancia para los usuarios al top 3 junto con los servicios de salud y los servicios de consumo masivo. Y en ese contexto, nosotros vemos que esta digitalización gradual se ha acelerado en sectores claves, como por ejemplo el comercio minorista, el trabajo a distancia, el entretenimiento, empresas del e-commerce se han visto valoradas en sus planes de expansión digital de 3 a 3 meses, o ni hablar en lo que respecta a la cuestión de salud. Hace 18 meses la medicina no se pensaba a distancia, era un tema medio polémico, y hoy por hoy prácticamente es algo esencial para atender a la población y reducir tantos riesgos, inclusive ser más eficiente. De hecho, esta mañana hice una consulta pediátrica con el médico a través del teléfono, ¿no? Entonces, todo esto lleva aparejado distintos desafíos, ¿no?, que son más evidentes. Desde el punto de vista del contenido y de las herramientas digitales, del poder tener acceso a ellas a través de medios digitales, o también desde las cuestiones de herramientas bancarias o financieras digitales, que si lo vemos nosotros a nivel de Latinoamérica, alrededor de un 30, un 40%, un 40 millones, perdón, de personas están aún sin estar bancarizadas y por lo tanto impedidas de participar en esta economía digital. Y ni hablar de todas las plataformas de gobierno que han sido claves a la hora de poder enfrentar este escenario de pandemia y obviamente esta aceleración de demandas digitales tanto en las industrias como en el consumidor final. Y esta recuperación nosotros vemos que será más rápida en aquellos sectores donde estén más preparados para enfrentar esa digitalización. Y aquí lo importante, y un poco lo que mencionaba Diego, es disminuir esta brecha digital entre los sectores de digitalización baja y alta, para que de alguna u otra manera se puedan beneficiar del mismo nivel de madurez.
Y acá, entonces, nosotros entendemos que es clave que a medida que las sociedades planifican este regreso a una situación normal después de la pandemia, se necesita invertir en infraestructuras digitales de alta calidad que nos puedan satisfacer esas demandas que estamos viendo nosotros en este último tiempo. ¿Y cuáles son entonces, o cómo podemos reflexionar en cuanto a las implicancias para la industria de las TICs? Y nosotros vemos que esto de la llegada de la conectividad en todo, lo que va a requerir entonces son redes que tengan una conectividad ilimitada y que ofrezcan entonces cobertura completa, velocidad, capacidad mucho mayores y latencias prácticamente nulas, ¿no? de milisegundos. Y ahí es donde entra el tema de 5G. Nosotros entendemos que para impulsar la banda ancha móvil, como lo viene haciendo en el último tiempo, a lo largo de las últimas décadas, las tecnologías móviles son la forma más eficiente para poder proveer la conectividad de banda ancha, obviamente vía inalámbrica, a nivel mundial y también a nivel latinoamericano. Entonces aquí en este gráfico nosotros podemos ver un poco la evolución, ¿no? De cómo fue desde la primer G, pasando de las redes analógicas a las redes digitales, hasta cómo a través de las redes de tercera generación o cuarta generación nosotros podemos ver realmente tangible la masificación de la banda ancha móvil a nivel planetario. Y entonces, finalmente, llegamos a 5G. Y en esta década actual se vuelve a producir un cambio de paradigma que es de una mayor magnitud todavía. Porque no es tanto la tecnología lo que está produciendo ese cambio, sino qué hacer con ella, ¿no? Y entonces 5G a nosotros nos permite nuevos casos de uso y todos orientados a la sociedad y a la industria conectada. Entonces ahí lo que nosotros podemos considerar, teniendo todo este contexto como referencia, es una red 5G que sea y es realmente, porque está aconteciendo, una plataforma de innovación, ¿sí? Una plataforma de innovación tratando de satisfacer las distintas necesidades de los distintos servicios y usos que se pueda absorber a través de las redes de quinta generación. De manera que se pueda adaptar en las necesidades de capacidad, de velocidad, de latencia, a través de múltiples redes virtuales, ¿sí? En este concepto que se denomina network slicing, ¿no? En donde podamos, a manera flexible, poder brindar las distintas características que 5G es capaz de entregar. Aquí ustedes pueden ver cómo 5G va a cambiar la variable de velocidad, donde estamos esperando velocidades entre 10 y 100 veces más rápidas que las redes celulares, capacidades de más de 1000 veces superiores a las entregadas en las redes actuales, y ni hablar en lo que mencionaba recientemente, latencias, ¿no? Que estamos hablando de 50 veces menores, a las entregadas en la actualidad. Estamos hablando de milisegundos. Y ustedes dirán, ¿para qué? Y bueno, si hablamos de telecirugía, si hablamos de robótica, si hablamos de fábricas conectadas, van a requerir redes seguras, redes que estén estandarizadas, que tengan espectro licenciado a la hora de poder satisfacer ese tipo de demandas, pero también desde el lado del consumidor, donde se requieran otro tipo de servicios y capacidades que brinde la red, no solo a nivel de las industrias, sino a nivel de la salud, a nivel de los servicios públicos, de la seguridad, de todo lo que es la ciudad inteligente, de todo lo que es el acceso fijo inalámbrico, que ahora vamos a ver un poquito más, que llega a los hogares, y ni hablar de todo lo que es el transporte conectado o la industria automotriz. Entonces, si tenemos que ver
¿cómo está 5G después de los 2 últimos años de lanzamiento? Aquí les traje en este slide algunos datos que son realmente muy alentadores. Hoy por hoy, según la GSA, la Global Supply Association, tenemos 176 redes móviles comercialmente activas en el mundo, alrededor de 938 dispositivos de 5G, más de ellos son celulares, 300 smartphones que tenemos hoy por hoy en el mercado, pero también tenemos notebooks, tenemos otro tipo de dispositivos, CPEs y demás. Y realmente lo que está aconteciendo en el mundo es revelador. Ahí ustedes ven cómo estaba iluminado el mundo con redes de 5G en el tercer Q del 2019 y cómo está en el segundo Q de este año. Esto es una fuente externa, Speedtest Intelligent. Entonces vemos cómo se va iluminando el mundo con las redes de quinta generación. Y vemos que en aquellos países donde se ha implementado, el consumo de datos ha crecido en forma exponencial. Por ejemplo, el mercado surcoreano están teniendo un promedio de 27 gigas de consumo mensuales, es decir, que la gente a medida que tiene la disponibilidad de la red y lo que la red brinda, van a seguir consumiendo y van a consumir más. Con estos niveles estamos hablando que ya las redes de quinta generación están teniendo en aquellos países donde está comercialmente activa alrededor de un 54% de ese tráfico global de las redes de quinta generación. Y nosotros en Ericsson estamos humildemente liderando ese proceso. Tenemos 97 redes al día de hoy activas a nivel mundial en 46 países. Hemos sido los primeros en lanzar 5G en 5 continentes, en haber despachado ya desde el 2015 más de 6 millones de radiobases 5G listas, de las cuales están siendo desplegadas en toda Latinoamérica, y es una decisión de los operadores a nivel de un switch remoto el prenderlas para que ya estén brindando las distintas características de 5G. Entonces, acá lo importante es que nosotros tenemos que destacar que hay una adopción en cuanto a suscripciones de 5G más acelerada aún que las tecnologías inalámbricas móviles anteriores. En este gráfico ustedes lo que pueden ver es cómo en la comparación, ¿no?, de las suscripciones de 5G y de 4G en el primer año de despliegue, y realmente vemos que 5G es mucho más rápida que 4G. Entonces, estimamos que las suscripciones de 5G van a llegar a 1.000 millones de suscripciones en 2 años más rápidos que lo que fue el 4G. Y obviamente todo esto tiene un potencial tanto para los negocios como para el consumidor final. Nosotros hemos hecho innumerables estudios en este último tiempo para poder ver cuál es el potencial. Y en el caso de las industrias, vemos que de aquí al 2030 el valor que se va a agregar en distintos sectores, como por ejemplo el transporte público, la manufactura, la energía y los servicios públicos, la agricultura, son realmente cuantiosos. Estamos hablando de alrededor de 7.000 millones de dólares, es decir, un 35% más de ingresos habilitados por 5G a la hora de poder ponderar y evaluar esos tipos de industrias. Y realmente es eso que eso va a traer beneficios a los países, competitividad y de alguna u otra manera el acortar estas brechas digitales en lo que hace a la digitalización que se necesita y que, como les mencionaba en un principio, se está dando sí o sí a través de este escenario post-pandémico. Pero no solo estamos hablando de la parte de industrias, sino también de la parte de consumidores. Y aquí hicimos otro estudio donde está planteado cómo los servicios del consumidor que van a estar habilitados por el 5G ofrecerán a todos los jugadores de la industria TIC un mercado realmente impactante. Estamos hablando de más de 149.000 millones de dólares de aquí al 2030, que no solo va a estar sesgado para la industria móvil, sino que va
a poder brindarse a través de la distinta cadena de valor de la industria TIC. Podríamos hablar un poco más de detalle, pero estamos cortos de tiempo y sí, para ir concluyendo, me gustaría traer a colación los principales hallazgos de un estudio que hicimos en mayo de este año, que sin dudas es el estudio más importante y más grande de usuarios de smartphones de 5G y de 4G a nivel mundial. Abarcó alrededor de 26 países, de los cuales 5 son latinoamericanos, y donde lo que tratamos de buscar y de ver es tendencias claves de cómo se está influyendo la decisión, la adopción y el uso e inclusive la percepción de los consumidores de smartphones hacia 5G. Y nosotros podemos ver que a pesar de la pandemia, la intención de actualización global hacia 5G ha aumentado año tras año. Si comparamos el 2019 con el 2020, 2 puntos porcentuales ha aumentado esa intención de el actualizarse hacia redes de quinta generación, no solo por lo que se está gestando a través de estas redes activas comercialmente, sino por esa percepción que la gente está teniendo a la hora de entender las ventajas de la banda ancha móvil. Entonces, aquí es algo importante a entender en cuanto a cómo podemos abordar las necesidades por parte del consumidor a la hora de educar y comercializar el valor de 5G. Y si bien todos los hallazgos son importantes, quisiera traer a colación uno que realmente es particular. En aquellos mercados donde 5G ya está disponible, vemos que alrededor del 20% de los primeros usuarios de 5G dicen que han disminuido el uso de Wi-Fi en el hogar. Luego, obviamente, de actualizarse hacia 5G. Entonces, es importante esto destacar en cuanto a el contexto, en cuanto a que se cree que la mayor parte de datos está impulsado por el Wi-Fi. Y si bien esto es cierto, ahora estamos comenzando a ver signos de conectividad hacia el 5G que empiezan a desplazar el uso de Wi-Fi en el hogar. Y esto lo vemos muy claro, y aquí viene en esta gráfica la relevancia, por ejemplo, entre el acceso fijo inalámbrico, que se denomina en inglés FWA, ante la posibilidad de cambiar de proveedor de banda ancha de hogar con respecto a estas tecnologías, ¿no? Y en el cuadrante de arriba ustedes pueden ver que tenemos a India, pero también tenemos a Brasil, aparece Perú, Argentina, Chile, que están realmente interesados, no solo en 5G, sino que están viendo cómo van cambiando sus patrones de consumo a la hora de poder utilizar el 5G. ¿Cuáles son las razones? Son muchas las razones, pero hay que destacar que, por ejemplo, la forma de comercializar 5G hoy por hoy es distinta a las tecnologías celulares anteriores. Estamos hablando de paquetes de datos ilimitados, donde a las personas les es indiferente estar consumiendo esos datos a manera de indoor de los hogares, como cuando se van trasladando en las distintas ciudades, las distintas zonas, ¿sí? En definitiva, entonces, Mónica, y a manera de ejemplo, lo que puedo comentarles aquí con esta lámina es un operador subcoreano que ya está brindando servicios de 5G, no solo desde el punto de vista de los usuarios finales, sino también desde el punto de vista de la industria, y vemos de servicios de realidad aumentada, realidad virtual, de todo lo que significa para la educación, para el entretenimiento, espectáculos deportivos, todo lo que son las realidades inmersivas
que va a traer beneficios en cuanto a los servicios B2C o hacia el consumidor. Y por otro lado, los servicios de industrias, el gran valor de la posibilidad de tener fábricas inteligentes, de poder tener servicios de vigilancia remoto, de poder tener drones que estén conectados en puertos, aeropuertos, y que a través de la conectividad y a través de todo lo que será y es la ventaja del 5G, se podrán desplegar. Entonces, a manera de conclusión, lo que quisiera destacar es que cuando hablamos de políticas públicas que deben priorizarse a la hora de poder generar inversiones de infraestructura, mis colegas hablaron de el espectro, obviamente no se limita a ello, pero si tenemos que destacar las cuestiones del espectro, es importante que en tiempo y en forma se puedan licenciar espectro para 5G, tanto en bandas bajas, medias y altas. En el caso de bandas medias, ya estamos hablando de la banda de 3,5. Nosotros entendemos que si bien tecnologías como Wi-Fi 6 son complementarias a 5G, es importante que la planificación de ese espectro se haga en forma bien pensada a la hora de poder entender que los servicios de 5G, las aplicaciones de 5G recién se están generando y las demandas de mayor espectro para, para esos servicios van a ser necesarios. Entonces, tenemos que estar con pie de plomo, como decimos aquí, a la hora de poder entender qué tecnología y cómo y de qué manera nosotros podemos plantear el futuro de la conectividad, cuando, como les decía al principio, la conectividad va a estar ilimitada y para nosotros 5G es una realidad aquí y ahora. Con esto creo que concluyo, no sé si han visto mi presentación bien. Sí, gracias, Facundo. Nos has dado una cantidad de datos muy importantes. Se me queda algo aquí que me gustaría que Marta de pronto pueda profundizarnos un poco más, y es acerca del consumo de los usuarios de datos en redes Wi-Fi. Marta, ¿te gustaría hablarnos un poco más sobre ese tema? Sí, muchísimas gracias, Mónica. Pues yo aquí discrepo un poco que acaba de presentar Facundo y voy a, si me permiten, claramente, esa es la gracia de un panel que discutamos. Si me permiten un momento, voy a compartir dos slides que tengo preparadas al respecto. No los incluí en esta sesión por temas de tiempo, pero nosotros hicimos un estudio que no está basado en proyecciones, sino son medidas reales. Y esto se hizo en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá y en Europa, donde las empresas que entregan internet fijo al hogar, solo los que llegan a través de empresas. Entonces hay empresas, en América tenemos varias, incluso muchas son operadores móviles que también ofrecen conectividad fija. Y esto es midiendo en más de 40 ISPs de esas regiones el tráfico real que tienen en sus redes Wi-Fi. Y lo que encontramos, si me permiten muy rápidamente, solo muestro esta diapositiva. Aquí solo hablamos de las bandas de 2.4 y de 5 GHz. Si vemos en Norteamérica y en Europa, esta gráfica corresponde al tráfico de un día. Si ven el orden en el eje Y, estamos hablando más o menos de 6 a 10 gigabytes por día en las redes Wi-Fi. Y ahí ustedes pueden ver, pues la tendencia claramente es que está creciendo. Y de hecho el tráfico es hoy en día más alto en Norteamérica que en Europa, pero hay una clara tendencia a crecer. Y una de las conclusiones que se ven de estos datos es que el tráfico Wi-Fi se está doblando cada 3 años. Traigo estos dos casos a colación, no tenemos el caso de América Latina, pero son dos regiones que hoy en día, tanto como nos mostró Facundo en la gráfica, como lo sabemos, ya tienen 5G. O sea, aquí tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa ya hay redes comerciales 5G desplegadas. Y el comportamiento no ha sido que haya disminuido el tráfico de las redes Wi-Fi. Al contrario, sigue creciendo. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que el orden de magnitud del tráfico en un plan móvil es muy diferente al tráfico fijo en los hogares, que es muy alto,
Obviamente estas son cifras diferentes a las que manejamos en América Latina, pero esta es la tendencia y creo que hacia allá vamos a seguir llegando como América Latina. Entonces, Facundo, perdona, pero aprovecho que me hicieron la pregunta para también pues, compartir algunos datos. No son proyecciones nuevamente, son mediciones. Entonces, pues es algo que muestra la tendencia actual. Gracias, Marta. Carlos, estuvimos hablando sobre el estado actual de las tecnologías y los dispositivos en tu primera intervención. Quisiera preguntarte para profundizar un poco más, ¿cuáles son las diferentes implicaciones de contar con un estándar regional y lo que ello implica para usuarios, fabricantes y autoridades? Muy bien, yo quiero contestar la pregunta también partiendo de lo que mencionó hace un rato Diego. Hay que aprender como de donde hemos sido exitosos y donde hemos fracasado. Y efectivamente hemos podido llegar a esos niveles de conectividad. Y Diego hizo una ilustración muy clara. Una cosa es estar cubierto, otra cosa es estar conectado, digamos, como con una mínima calidad. Otra cosa es estar conectado y además produciendo con base en esa conectividad o haciendo más que comunicación. Entonces, sin lugar a dudas, en materia de cobertura es la tarea mejor hecha. Facundo me mostraba datos 4G en materia de cobertura, de que ya llegue una señal a un pueblo y eso, pues ha llegado a unos niveles que hasta hace unos años podían decir que estaban locos los operadores y los fabricantes como Ericsson, porque se decía, no, con 3G siempre estamos bien con lo que tenemos, no, con esto estamos bien, 4G va a llegar y no, con esto ya estamos bien y seguro con 5G nos va a pasar lo mismo, que creemos que con lo que tenemos estamos bien y no va a ser suficiente. Y esa tarea se ha logrado porque precisamente hay un ecosistema de redes móviles muy poderoso, muy potente que pudo entrar a colmar una brecha que seguro solo con el internet fijo no se colmaba. Pero esa es una primer brecha y hacia allá seguramente en algo tendrá que aportar 5G poco a poco. Hay una siguiente brecha y es, bueno, ya el hogar está cubierto o la empresa, pero sí está conectado o no. Y la verdad, ese milagro ya no se ha hecho a una mano, se ha hecho a dos manos, porque no todos los hogares de todos los niveles tienen la capacidad de que cada miembro del hogar pague un paquete móvil, menos si es un paquete postpago o ilimitado, que son los que podrían colmar mis necesidades de temas de videos de alta definición, a futuro de otra cantidad de aplicaciones, de concurrencia, por ejemplo. Muchos hogares con la pandemia, solo a través de actualizar el modem Wi-Fi viejo que tuvieron, fue que pudieron solucionar el tema de tener al muchacho estudiando, a los dos papás trabajando y al más pequeño jugando al mismo tiempo. Y eso ya se nos dio pasando de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, donde solo hubo necesidad de cambiar el modem y el equipo de conexión. Pero a futuro, y hoy por hoy, si aún hay un hogar aún más concurrido, pues seguro aún así no va a darse abasto con eso. Y por eso la conectividad no hay que pensarla con la foto del hoy, sino del futuro y definitivamente si no tenemos, si no se adoptan poco a poco esas nuevas tecnologías de Wi-Fi, ese cuello de botella vuelve y aparece. Entonces, ese segundo milagro que ha sido, ya no solo llega la señal, sino que en un mismo hogar todos se benefician o en una misma empresa, no es que le tenga que estar pagando un plan a cada empleado, tiende una red Wi-Fi, ese milagro lo han hecho en conjunción las redes móviles con las tecnologías Wi-Fi que han permitido democratizar el Internet. Y esa fue la principal razón que explicó la FCC en su estudio cuando estudió esta banda y dijo, yo a esa banda se la dedico todo al Wi-Fi porque ese milagro me tiene que seguir sucediendo. Si no se diera ese milagro, esa convivencia de la red móvil que me trae el acceso y que me permite moverme por fuera del hogar con conexión, si no se complementara con ese tramo del Wi-Fi que me hace evitar que todos los miembros del hogar tengan que tener una conexión, pues claramente ahí hemos avanzado. Y ahora voy a las dos brechas que Diego mencionaba donde falta avanzar más.
y es en usos productivos y en usos más allá de comunicarnos. Y Diego hablaba, por ejemplo, de la historia clínica. A mí me gustaría sumar a eso, a futuro, tener un estándar único, por ejemplo, para transporte autónomo. Eso necesita un estándar único de seguridad. No puede ser que hay un vehículo autónomo para una cosa, pero hay otro para otra. Este es más seguro, este es menos seguro, no. La seguridad en esos temas tiene que ser una sola. Y podemos ir a más, a más y más usos, aparte de la salud y el transporte. Y en esos casos coincido que de pronto las autoridades de comunicación han hecho la tarea bien y ha sido difícil llegar a otras verticales como la salud, como el transporte, como la energía. Por ejemplo, tampoco hay estándares de energía para uso eficiente de la energía, que se puede optimizar mucho con IoT más 5G en fábricas, por ejemplo. Entonces, de pronto lo que está faltando a nivel de política pública también es encontrar una mejor manera de llegarle al resto de verticales que permiten habilitar esos usos y esos ecosistemas. Y aterrizo finalmente en los ecosistemas. Hay que seguir desarrollando los diferentes ecosistemas porque no ha habido un solo ecosistema dominante. Y ahí sí me toca irme a los países donde la mayoría de la gente sí está conectada, la mayoría de la gente sí está con altas velocidades y la mayoría de la gente sí está, o buena parte de la gente sí está haciendo uso productivo del Internet. Y esos países, ninguno ha tomado la ruta ni hoy, ni está pensando en llegar a futuro a una red única, ubicua, móvil de espectro licenciado. Está pensando en una combinación de formas de conectividad. Y lo otro es que los mismos dispositivos, y aterrizo en la pregunta, y eso evolucionan de manera diferente y crean ecosistemas diferentes. El ecosistema de la educación, por ejemplo, es un ecosistema impensable con smartphones o tabletas. Para poder educarnos y para poder habilitar las habilidades de la cuarta revolución industrial, el pensamiento crítico, poder aprender desde chicos a hacer ciencia de datos, poder aprender algo de algoritmos, poder aprender de simulación y modelaje, necesitamos computadores. Y eso la pandemia lo dejó evidente. No necesito dar cifras, no necesitamos. Y las brechas en materias de dispositivos, como mencionaba Diego, también son diferentes. La brecha en smartphones es más pequeña, la brecha en cómputo es más grande. Y la brecha en cómputo en las escuelas es más grande. En países como Colombia, el 50%, el 70% de los hogares dice tener smartphone, pero solo el 50% dice tener cómputo. Y en escuelas públicas solo el 30% tiene cómputo. Y los computadores, su principal modo de conexión es el Wi-Fi. Hoy y a futuro, en estimaciones, y estas son estimaciones que ha hecho, por ejemplo, Avi Research, se encuentran que a 2025 solo el 5% de los computadores a nivel mundial tendrá conexión 5G. Luego, queramos o no, vamos a seguir dependiendo, al menos en el ecosistema educativo, por mucho tiempo del Wi-Fi, ¿sí? Y eso tiene unas explicaciones también, porque los costos de un módulo Wi-Fi en un computador son diferentes a los costos de un módulo 5G. Entonces, la mejor política es la que le saque lo mejor a cada ecosistema, que entienda bien esas brechas que Diego mencionaba, que no es lo mismo hablar de quien está cubierto, de quien está conectado, de quien está haciendo un uso efectivo y productivo. Puse sobre la mesa el caso de la educación, pero podemos irnos a industrias como el entretenimiento y todo, que también son muy dependientes. Las industrias creativas necesitan de dispositivos que permitan crear. La industria del gaming, la industria por ejemplo, el diseño gráfico, del diseño digital. Entonces, en esos hacia allá van los dispositivos y cada uno crea sus propios ecosistemas que no es una política equivocada creer que todo va a ir hacia una misma red y que simplemente bajo un mismo ecosistema de espectro licenciado vamos a seguir obteniendo los resultados. De pronto por ahí no puedes. No sé, ibas a decir algo, Mónica.
Sí, que tenemos que ir cerrando para Ok, terminar las perfecto. preguntas de Diego y Facundo y poder No, sacar ahí las está. conclusiones. Ahí Muchas está. gracias, Carlos. Bueno, con Diego estaba hablándonos sobre que en temas de conectividad en la región hemos avanzado, que estamos utilizando la infraestructura de manera adecuada, pero que no la usamos porque no tenemos los ecosistemas para que la gente aproveche la conectividad. Entonces la pregunta es, ¿cómo fortalecemos esos ecosistemas para que la población aproveche la conectividad que tiene? Bueno, la verdad es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Y el tema es cómo hacemos que los diferentes sectores hagan su transformación digital y fortalezcan sus ecosistemas. Es decir, cómo el sector de salud se transforma y crea un buen ecosistema de health tech o de salud, cómo el sistema judicial se transforma y se apoya además en las soluciones de startups y tenemos unas buenas soluciones de tecnología para la justicia, cómo el gobierno y la prestación de servicios del gobierno se transforma y cómo tenemos un ecosistema de GovTech saludable y moviéndose, cómo el mundo de FinTech, el mundo financiero se transforma y hace que más haya soluciones para las personas, para las pymes, a través de estas soluciones de FinTech, cómo el mundo, por ejemplo, de la moda, que se vuelve una cosa también con tecnología muy importante, cómo hacemos para que ese ecosistema de FashTech crezca. Y así con todos los ecosistemas, son muchísimos y cada vez surgen. Entonces, cuando uno dice, oiga, ¿y cómo hace para que eso pase, para que cada uno se transforme? Entonces, ¿dónde están las principales barreras? La principal barrera que tenemos en América Latina es talento. Es la más grande de todas, de lejos. Acaba de salir el estudio de competitividad de IMD y vemos en ese estudio como la gran brecha que tenemos es de talento. Tenemos 4 tipos de brechas de talento. El primero, pues necesitamos más ingenieros, más gente que estudie este tipo de temas y cada vez menos gente lo está estudiando. O sea, necesitamos más gente, pero cada vez tenemos menos personas. Por ejemplo, en el caso de programadores, en América Latina se necesita más de 1.100.000 programadores hoy. Hoy se necesita más de 1.100.000. Hay 1.100.000 puestos de trabajo vacíos para programadores que no tenemos. Pero cada vez entran en América Latina entre 5 y 10% menos estudiantes a estudiar ingeniería de sistemas o computación, ¿no? El segundo tipo de talento es de mujeres. Necesitamos mujeres masivamente en esta industria, pero muchísimas mujeres. Y no es un tema de igualdad de género, hay que tenerlo claro, no es un tema de igualdad de género. Es un tema de que necesitamos masivamente las mujeres trabajando en la calle porque además ellas tienen habilidades mucho más desarrolladas que los hombres para hacer transformaciones en temas de liderazgo, en temas de comunicación. Pues si no, pregúntenle aquí a todos a los colombianos que están aquí, todos casados con colombianas víctimas de ellas, a ver si ellos son exitosas transformándonos a nosotros. Nos dominan totalmente, y hasta un argentino, mire, Facundo puede ser testigo de eso. El tercer tipo de brecha que tenemos es que todos los profesionales, todos, tienen que entender este nuevo mundo. Los abogados, los médicos, los veterinarios, los enfermeros y enfermeras, absolutamente todos. Pero cuando vamos y evaluamos a un profesional recién salido de la universidad, a un abogado, por ejemplo, y aquí hay muchos abogados que nos están viendo, y este ejercicio ya lo he hecho, es decir, no estoy utilizando datos de trabajos que hemos hecho, y le preguntamos a un abogado que si sabe qué es un algoritmo, y masivamente no saben ni siquiera qué es un algoritmo. Entonces, claro, dice, ¿cómo hago para transformar un sector como un abogado que se va a dedicar a, no sé, los que estamos aquí estamos muy metidos en el tema regulatorio? Entonces, como un abogado que se va a meter en temas de regulación. La regulación del futuro, para mí no es del futuro de hacerla de ya, es una regulación que tiene que estar basada en algoritmos, que tiene que ser una regulación inteligente. Si la economía está basada en algoritmos, la regulación también tiene que estar basada en algoritmos. ¿Cómo vamos a tener una regulación basada en algoritmos si los abogados ni siquiera saben qué es un algoritmo? ¿No? Entonces,
Y eso pasa con todas las profesiones. Tomamos a los médicos y los médicos que saben inclusive en universidades de élite no saben de este nuevo mundo, no saben de inteligencia artificial, no saben de data analytics, no tienen esas habilidades que mencionaba Rebe antes. Entonces, tenemos un problema grande porque el problema es que no los estamos produciendo. Y lo que más necesitamos son líderes, líderes para esa transformación. Líderes del sector de salud, del gobierno, del mundo financiero, de la moda, de la comida, por ejemplo, ¿no? De los ecosistemas de comida, en el agro, para los ecosistemas de arte, necesitamos líderes. Entonces, la verdad, la respuesta a la pregunta tuya de cómo lo hacemos es produciendo talento para que hagan esa transformación digital de los diferentes sectores. Gracias, Diego. Vamos a terminar con Facundo brevemente. Vamos a profundizar un tema que es súper importante y es el siguiente, que lo encuentro. Facundo, ¿qué recomendaciones le darías a los países que deben considerar los países para implementar 5G en sus territorios? Muchas gracias, Mónica, por tu pregunta. Antes de responderla, un breve comentario. Yo creo que aquí, en este panel, todos coincidimos en algo que es justamente cómo capturar el valor total de la conectividad. Y no hablo desde el punto de vista del negocio, sino desde el punto de vista del beneficio social que la conectividad implica. Y que obviamente en ese contexto el esfuerzo que se tenga que hacer para poder cerrar esas brechas digitales y el poder enfrentar estos desafíos hacia la digitalización y hacia la transformación digital, obviamente, son realmente grandes. Y no es una cuestión de una u otra tecnología, sino la complementariedad de las mismas. Y lo menciono como proveedor de varias tecnologías, incluso las que se hablan en este panel. Por lo tanto, aquí sí lo que hay que destacar es que se tenga un enfoque gradual a la hora de complementar y de contemplar las necesidades de tecnologías tanto no licenciadas como licenciadas. Y en ese contexto, Mónica, para ser breve entonces, cuando hablamos de políticas públicas para priorizar la infraestructura, ¿quién más mejor que un exitoso exministro de comunicaciones como el distinguido Diego para comentarlo? Pero obviamente que acá son varias las cuestiones que hay que considerar, desde cómo podemos fomentar el ambiente de inversión para que haya más innovación y por lo pronto los despliegues de infraestructura se hagan rápidos y acordes, no solo para poder nutrir a los sectores urbanos y suburbanos, sino también a los sectores más marginados, más rurales, que necesiten la conectividad y los beneficios que la conectividad nos da a la hora de poder plantear un mundo con una conectividad ilimitada y con aplicaciones y servicios transversales a las sociedades. Desde los distintos sectores nosotros vemos que se puede beneficiar la digitalización a través de, por ejemplo, las redes de telefonía móvil y por eso la necesidad de asignar oportunamente en tiempo y forma el espectro y poder promover los planes de digitalización y de transformación digital más allá del sector TICS y sí contemplando en forma transversal los distintos estancos de la economía de los países. Eso a manera de resumen y en forma sucinta la estrategia en definitiva nacional de banda ancha que los países deberían considerar a la hora de plantear este escenario de un horizonte rápido, un plan de 5G. Listo, Facundo, muchas gracias. Olga, no sé si tienes más preguntas de la audiencia. Hay muchísimas preguntas de la audiencia. Voy a tratar de resumir
porque ya estamos súper pasados de tiempo. A ver, Facundo, ¿cuáles deberían? Voy a leer varias y por ahí me pueden resumir alguna respuesta. Para Facundo, ¿cuáles deberían ser los criterios de privacidad cuando hablamos de 5G? Para Facundo, desde Lima, ¿cuáles serán los mayores beneficios de 5G para sectores que sostienen la economía de mi país, Perú, como son la minería y la agricultura? Sobre el tema de la inclusión digital, le gustaría saber en qué medida 5G impulsará la democratización del acceso en lugares sin acceso. Para Facundo, Facundo tiene gran rating. Facundo dice, de acuerdo a las diapositivas, el paso de 1G hasta 5G fue en intervalos de 10 años. ¿Eso es casualidad o planeación? Se podría asegurar, siguiendo esa tendencia, que para 2030 tendremos 6G. Y si existe algún efecto lesivo en la implementación de 5G que no prevenga las narrativas típicas de fake news. ¿Cuál es la importancia de los estándares en el desarrollo de las tecnologías inalámbricas? Y ¿cuál es la mejor tecnología para 5G? O 5G inicialmente se dará en áreas urbanas. Y dispositivos de IoT, ¿cómo van a crecer con la llegada de 5G? Gran éxito, vamos a hacer un evento solo de este tema, porque la verdad, primero me encantaron todas las presentaciones, me quedé pensando en muchas cosas, y verán que los becarios también. No sé si se pueden contestar algunas cositas, tenemos como 7, 8 minutos. Mucho gusto, Olga. Salgo 7 presentaciones que tengo preparado para ustedes en los próximos 45 minutos. Creo que mis colegas también pueden opinar desde el punto de vista, suenan muchas preguntas, pero desde el punto de vista obviamente de la minería, justamente es un caso paradigmático donde la minería conectada con 5G en lo que respecta a redes dedicadas, redes privadas de 5G, en donde podamos circunscribir el core de la red en la minera para beneficiarse de las ventajas de conectividad, de las latencias de milisegundos, para poder operar la máquina pesada en aquellos lugares donde el riesgo humano es realmente grande, es impactante. Nosotros tenemos asociaciones con mineras que obviamente estamos operando estas redes dedicadas, y desde el monitoreo remoto, desde el poder automatizar toda esa maquinaria pesada dentro de las minas, y desde el punto de vista de la sustentabilidad y del uso energético, es fantástico. Y obviamente que todo esto viene aparejado con la evolución de las redes móviles, que sí han sido una evolución prácticamente de décadas, de década tras década, se está, como bien decía, acelerando en la implementación, cada vez es más rápido, cada vez se hace en forma más breve. Sí, estamos pensando en las redes de 6G, la industria entera, estamos ya planeándolas, y por eso nosotros justamente decimos que los países no se deben quedar atrás a la hora de implementar dichas redes ya en este momento, y poder tener esos beneficios. Obviamente que la privacidad de datos es algo importante, y que está contemplado, como estuvo contemplado en las generaciones anteriores de telefonía móvil. En el caso de 5G, desde el estándar, hay una política de privacidad, y también desde el flujo de tráfico transfronterizo. Entonces aquí un poco es todo el ecosistema que está haciendo frente a esas cuestiones que son a considerar, y que no, más allá de la infraestructura de red, estamos hablando de aplicaciones, ¿no?, que se montan sobre las distintas redes. Es algo importante. Y creo que hay 2 o 3 preguntas más que no recuerdo, pero mis colegas, si quieren, con mucho gusto pueden responder. Si quieres, yo puedo aportar en algunas de las preguntas que hicieron. Desde la visión de Intel, 5G es una tecnología que va a entrar primero a zonas más densas y urbanas que a zonas rurales, muy en línea, por ejemplo, con lo que exponía Facundo
sus principales usos pues requieren baja latencia, altas capacidades. Hay muchos usos industriales como los que mencionaba Facundo, que van a hacer que el 5G encuentre su primer nicho en las ciudades, pero en la medida en que estas redes de 5G van teniendo más usuarios, se van amortizando, por decir algo, y esa lógica se ha dado con todas las generaciones que mostró Facundo, y en esa medida en que una red se amortiza más, va llegando a más y más zonas, y habrá también casos puntuales como el de la minería, que pese a que, claro, el 5G no va a llegar a los hogares más apartados de una, pero sí puede llegar a una zona apartada donde haya un caso importante de minería donde el 5G puede aportar lo que esa automatización pide. Entonces, porque alguien preguntaba que si es primero lo urbano o lo rural, digamos sí, efectivamente primero puede ser lo urbano sin desconocer casos puntuales. También preguntaban que si es coincidencia eso de esos periodos que se toman o si es algo planeado. La verdad es imposible planear la llegada y adopción de cualquier tecnología, sea 5G, Wi-Fi. Esos periodos de tiempo muchas veces tienen que ver con lo que tarda un estándar en madurar, lo que se tarda en adoptar, lo que si requiere espectro, lo que se toman las autoridades en identificar, y Marta sabe mucho más de esto que yo, identificar el espectro, asignarlo, entregarlo, y eso define esos horizontes. Precisamente uno de los temas que, por ejemplo, Marta mencionó es, estamos como en mora de esa mayor cantidad de espectro para Wi-Fi porque el horizonte se alargó mucho. Mientras que las redes modelos pudieron dar varios saltos en el mismo periodo de tiempo, Wi-Fi no tuvo ese estándar y afortunadamente hace 4 años se empezó a desarrollar y ya se va a masificar. Entonces no es algo que se planee, es algo que más depende de múltiples factores, y las preguntas que se tendrían que hacer países cuando miran estas cifras es, ¿voy adelante o voy atrás? Y lo cierto es que la sensación que tenemos todos, y aquí voy a dejar al margen la banda de 6, es que Latinoamérica podría andar más rápido con la asignación de espectro en 5G en las bandas donde hay más desarrollo de lo que hoy pareciera se está dando con solo un país habiéndolo hecho, que es Chile. Entonces, quería también complementar eso. Y el último punto que quería complementar, porque es recurrente y hemos tenido sesiones aquí en la escuela, donde agradezco infinitamente siempre la invitación en nombre de Intel a Olga y Adrián, es el tema de IoT. IoT hoy por hoy se desarrolla mucho sobre tecnologías no licenciadas de múltiples formas. IoT va a seguir requiriendo del espectro no licenciado, pero IoT tiene una estrecha relación con 5G, y es que en esos ambientes mucho más amplios que el hogar, o una pequeña empresa o una fábrica muy confinada, 5G podría entrar a resolver muchos problemas que hoy no se pueden resolver, o muchas actividades que se podrían automatizar, que hoy, digamos, estamos limitados en ellas. Entonces, es falso pensar que no se puede hacer IoT sin 5G y automatización. Se puede hacer mucho en determinados casos con redes inalámbricas tipo Wi-Fi, tipo LoRa, el mismo 5G no licenciado. Por ejemplo, las luces estas inteligentes de la ciudad de Buenos Aires están basadas en tecnología LoRa, que es no licenciada, pero sin duda, cuando llegue 5G y esté disponible, muchos de esos desarrollos se van a ir hacia 5G en estos ambientes, sobre todo outdoor. Entonces, no hay que esperar a 5G para hacer IoT, hacer Smart City, pero sin duda cuando tengamos 5G vamos a tener una palanca tecnológica más avanzada para hacer ese tipo de despliegue. Gracias, Carlos. ¿Hay alguna observación o podemos ir cerrando ya el panel? Vamos a ir cerrando. Para terminar, apareció Diego. Quiero realmente enfatizar este tema, ¿no? Antes las telecomunicaciones eran casi todo el ecosistema, ¿no? Eso es cuando Rebe y yo trabajábamos hace muchos años juntos, nos preocupábamos era por el solo avance de telecomunicaciones. Hoy eso no es suficiente.
las telecomunicaciones en América Latina han jugado un papel muy bueno, muy positivo, los resultados son muy, muy, muy buenos. Pero si no jalamos al resto de sectores, no vamos a lograr que esto que prometemos, el futuro de las telecomunicaciones, las ventajas para la gente, se hagan realidad. Entonces, aquí el trabajo, más que en telecomunicaciones, están todos los otros sectores que se apropien de esa tecnología y fortalezcan sus ecosistemas. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación a este panel, a Olga, a Adrián, muchos éxitos estos días con por el sur de gobernanza de Internet. Y muchos saludos a mis colegas panelistas de hoy y a Mónica, nuestra moderadora. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos. Con mucho gusto. Encantadísima. Fue un tema Bueno, súper interesante. Muchísimas preguntas. Así que... Yo iba a cerrar con algo parecido prácticamente a las recomendaciones de Diego, y es que entonces es más un mensaje para todas las personas que nos están viendo, que hay más de 500 becarios de todas las disciplinas, y es que si no adoptamos la tecnología, si no nos interesamos por aprender sobre ella, no podemos transformar las industrias y dar ese salto que nos beneficia a todos en nuestra calidad de vida, ¿cierto? Entonces, digamos que al final esa es como la recomendación, es como el mensaje que le dejamos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias a todos, gracias Marta, gracias Facundo, Diego, Carlos y Mónica. Es exactamente el objetivo de la escuela, ser multidisciplinario y crear una red de multidisciplinas y colegas que nos podamos ayudar entre todos. Nadie sabe todo de todo. Yo siempre les digo a mis alumnos, todos sabemos un poco de algo y entre todos podemos hacer algo mejor, especialmente para nuestra querida región, después de esta etapa tan difícil que hemos tenido. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un día fantástico, complicado, raro, pero todo anduvo, ¿eh? Muchas cosas mandaban, pero la escuela anduvo. Así que nos vemos mañana. 11 para argentinos y brasileños, 9 para colombianos, ecuatorianos y otros países en zona andina. Fíjense el horario, fíjense el programa. Mañana tenemos un súper día también. Y que terminen todos bien el día. Les mando un abrazo y un beso desde Buenos Aires.